You okay? Oh, yeah, fine. Okay. I didn't hear anything. Oh, that's it. You what? Oh. I'm letting them know he's getting this. Okay. That was jet lag for me for like a week. I was That's like, not good. like this. That is like, I'm reviewing it. Not right now. know, I agree with that. yes, but. Don't know. Francesca, Sure. do you know if we have an RSVP from either Agnes or David? Let me double check. David wasn't there today, was it? No, he told me he wasn't coming today, but I think he had indicated he would be here. But you know, my recollection, that's really first something in that area. Did it end on time, everything? And a little early, yeah, Okay. He's, here, and there is. I don't Oh, know, David. Agnes is, Francesca, just, Agnes, I guess. He's here. Oh. So it doesn't look like I've heard from him. Well, I Well- spoke with her yesterday and it seemed like she would be here. Yeah, well, Agnes did come up to me yesterday and warn me about something that she was thinking might be broached at the meeting. I was like, assumed she was gonna be there to broach that topic, but we'll see. So a few more minutes. No, I know, we've got 3 minutes yet. We missed you today. Sure you did fine without me though. Well, they considered shutting it down, you weren't there. Yeah. Right. Was it a good session? Yeah, it was okay. And I think that somebody had to go to the night group said, the whole point of this, there's no way to solve the triangle solution, but it does get perhaps, whether they're not of the same mind, working together. Okay. All right. Now we can. Oh. have 1 minute. Or you said you're like, what is he trying to tell me right now? Reading that report right now. Don't send emails. Well, you're saying it's for the next, yeah, I just need to send you a text every hour. You can do it. Here, we'll get through it. Fine. That's freaking cold. Be cold. I don't get cold easily, but. Yeah. Particularly. I know I am, but it's just been particularly cold. Well, just in general, I would say from an exterior weather perspective, it's been the coldest winter that I can remember in a very long time. That's freezing, very cold winter. Which, of course, the suspicious part of me makes me think that it's now we're building all this energy up, mental energy saying it needs to be warmer, so we're probably gonna have a freakishly hot summer. That's usually what happens. If we're cold, it's too broad. We'll see. We do have quorum, so we can start whenever you'd like. Thanks, I'm supposed to run a minute left, so. Computers. That. See, that was the name, what? Well, actually, technically, I don't think that nice lady over let me start early. It's very. Yes. Anyway. Okay, we are now at 1:30, so I will go ahead and call the meeting to order of the Sandag Audit Committee, Friday, March 10th, 2023, and are we streaming, have audio, so we have a translator. So before we go any further, I'd like to ask our interpreter, I believe Grisel Viafana, to introduce herself and walk through how to access our interpretation services.
Hi, hello, good afternoon, everybody. I will repeat the following message in English. Este es un aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor, vaya a la parte inferior de la pantalla de Zoom, haga clic en el icono de interpretación, un globo terráqueo, y seleccione español o Spanish. Si está utilizando la aplicación móvil, presione los puntos suspensivos y luego Interpretation y después el idioma. Si se ha unido a la reunión en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación, por favor diríjase a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. Parece un pequeño iPod y se puede escuchar la reunión en español. Simplemente sostenga el auricular junto a su oído y comenzará automáticamente. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen and click on the interpretation icon that appears as a world. Select either English or Spanish. If you are joining using the Zoom mobile app, please press the ellipsis and then interpretation and then choose your language. If you're joining us today at Sandag and need interpretation, please check out a headset from the receptionist on the 7th floor. It looks like an iPod and comes with an earpiece which you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold the earpiece to your ear and the interpretation will come through automatically. Thank you. Thank you. And do we need to do a roll call or can I just acknowledge that everybody is present? Ok, podemos entonces empezar y decir que efectivamente ya todos están presentes, todos los miembros. Muy bien. Podemos empezar entonces con los honores a la bandera. Get into the agenda, I thought we had Bueno, de acuerdo a la agenda, introduce our new vice chair. quisiera presentar a nuestro nuevo vicepresidente y después igualmente vamos a ver alrededor de toda la mesa. ¿Podemos empezar? Sí, adelante. Soy David Kuderberg. Serví de 2008 y en ese tiempo estuve en el comité de transporte unos años. También durante un año estuve a cargo y se me reeligió en 2016, igualmente como parte del consejo. Y después estuve ahí 2 años. Y después pude aplicar a este comité. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionada de poder estar aquí. Ok, muy bien, pues entonces vamos a empezar. También otra cosa fue que estuve a cargo de la parte de energía también un tiempo. Bueno, soy Paul Monson, ya estoy retirado. Igualmente estuve como 27 años trabajando para este sector. También fui jefe ejecutivo. Ok, soy Agnes, soy miembro público. Es mi segundo año ya en este comité. Tengo antecedentes en finanzas y en contabilidad. Yo también estuve en el comité ejecutivo. Serví también varios años antes de que se me fuera elegido para otro cargo. Hola, ¿qué tal? Soy Brent Mayer. Brent y yo trabajamos juntos, de hecho, durante al menos 25 años. Sí, así es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mary Koshmar Sharp. Y también, bueno, yo fui auditor interno.
I'm Francesca Webb. Soy Francesca y yo soy Francesca Webb y también estoy como parte de la asistencia administrativa. Bueno, pues muchas gracias por eso. Y con eso entonces vamos a adentrarnos a la agenda regular. Vamos a empezar con algunos comentarios públicos o comunicaciones, pero bueno, decidí aquí que íbamos a cambiar un poco las cosas. Me parece que puede funcionar de todas maneras. También sería bueno a lo mejor poner los comentarios al final. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, no sé si hay algún comentario de parte del público, ¿no? Ok, perfecto. Entonces vamos al punto número 2, el informe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, de hecho queremos extender el programa de Oportunidad Paz, que de hecho tiene financiamiento por un año adicional y queremos también expandirlo para 2024, etcétera. Entonces, básicamente todos los adultos jóvenes pueden estar gratis utilizando estos servicios. El plan original era uno, pero bueno, lo que queremos hacer ahora es ampliar el del modelo de 2021, en donde completamos la porción del modelo y ahora estamos también trabajando en el documento medioambiental, que es bastante extensivo y eso lo queremos igualmente traer al Consejo posteriormente este año. Empezamos a un grupo de trabajo también para 2025, una actualización que va a ser para la siguiente fase, que de hecho estamos haciendo ambos ahora de manera consecutiva. Y estamos también trabajando con muchos de nuestros proyectos que incluye también los puertos de entrada. Estamos trabajando con diferentes instancias federales y algunos socios para poder tener un aumento de tecnología y que por supuesto digo, desde que empezamos a revisar este proyecto se ha visto un incremento en los costos y queremos entonces tener también financiamiento adicional para poder terminar este proyecto en tiempo y forma y esto es algo que va a dar algunas ventajas no nada más a la región sino también a nivel estatal que es lo que va a facilitar este cruce. También podemos facilitar el CBC que ya recibimos el año pasado unos fondos para este proyecto y estamos iniciando también con el diseño medioambiental de ese proyecto específicamente y estamos haciendo todo lo que podamos para poder hacer que otros proyectos parecidos también puedan seguir adelante. En eventos recientes queremos también felicitar al presidente Vargas que se le dio también un premio el viernes pasado, que es un excelente ejemplo de la comunidad y por supuesto queremos trabajar juntos para poder mejorar nuestra región en ambos lados de la frontera. En febrero, de hecho, también recibimos un honor por parte de las Naciones Unidas que de hecho llegaron aquí y ellos han identificado a SANDAC como un modelo para colaboración regional y quieren compartir nuestro trabajo con el mundo. Entonces, pues se nos ha solicitado que vayamos a la Asamblea General en Kenia en junio, que de hecho es una oportunidad increíble de que realmente se le reconozca como San Diego como una área metropolitana, así como también muchos otros premios de los que estamos muy honrados. Hay un portal en donde se nos seleccionó para el Premio a la Excelencia del Sector Público 2023 y se recibió también un premio medioambiental, así como también de reparación de emergencias, que fue por parte de la Sociedad de Ingenieros Civiles debido a un proyecto maravilloso. Y finalmente también pues está buscando a miembros calificados para poder cubrir estas posiciones. Si conocen a alguien que pudiera ser una buena opción, por favor menciónenos en nuestro sitio web. Muchas gracias y con eso concluyo mi informe. Ok, entonces vamos a ver si hay algún comentario público en este punto. No, no tenemos comentarios públicos. Ok. Hay una pregunta sobre la presentación ayer. Me gustaría hacer una pregunta al respecto. Digo, no tiene que ver exactamente con estos temas específicos.
Bueno, sí queremos nada más apegarnos a los temas que estamos revisando para no necesariamente desviarnos mucho. Ok, ahora ya me pregunto qué pregunta era. Ok, bueno, entonces, el punto número 3, la actualización por parte de la Oficina de Auditor de Desempeño Independiente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Recibí la auditoría, finalmente se completó. Después de varias páginas, se condensó, de hecho, en una página que probablemente lo que la gente es lo que va a leer, pues es esa página. Estoy justo ahora tratando de hacer ese proceso. Se espera que se finalice. Y también tenemos en el día 16 de la próxima semana ya agendado un informe, que sí, eso se va a apreciar mucho. Podemos hablar después del calendario, pero ok, está bien. Entonces, bueno, en ese punto vamos a ver también la parte de la gerencia para que se revise desde otra perspectiva, igualmente por parte de la presidencia para poder obtener esa perspectiva y para poder brindar una respuesta. Vamos a comparar, después vamos a regresar al comité de auditoría y probablemente después se llegue al consejo. Mi equipo definitivamente acabó exhausto después de toda esta auditoría. Fue una tarea sumamente pesada. Y bueno, quisiera agradecerles porque hicieron un gran trabajo. Y también para poder hacer que esté disponible este informe, que es muchísimo que hay que leer. Pero bueno, les quería agradecer por eso. Y bueno, de aquí en adelante también queremos trabajar en conjunto de acuerdo al informe que va a salir en mayo. Y la próxima semana voy a estar empezando a invitar a algunos miembros del consejo, también del comité de auditoría, sobre este debate. El día de ayer, de hecho, estuve bastante impresionada con respecto al interés de los nuevos miembros del consejo en esta área. Y queremos tener una sesión especial, entonces fue bueno ver eso. Y también pues que estuvieran abiertos a tener ese debate. Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de tener una plática al respecto. Y bueno, a partir de ahí vamos a empezar ya con el consejo del siguiente año fiscal. Vamos a tener un plan de 4 años, esa es la intención, para que pueda continuar el trabajo que se está haciendo. También la Asociación Internacional de Auditorías Internas me contactó para que pueda hablar en su conferencia global sobre gobernanza. Y también me solicitaron igualmente que pueda participar en una sesión en diciembre. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionada con respecto a eso. Es una área un tanto diferente, pero bueno, me parece algo bastante emocionante. Y eso es todo por mi parte. Felicidades una vez más. Gracias. ¿Algún comentario público? No, no hay ninguno. Y por parte del consejo, de los miembros aquí, ¿pudieras a lo mejor mencionar un poco más con respecto en dónde estamos con estas pláticas con la gerencia cuando se hablan de los informes? No sé si a lo mejor pudiera haber una plática para que no haya sorpresas. Sí, no tendría que haber sorpresas. Yo ya he hablado con diferentes personas, ha habido mucha interacción
Igualmente cuando empezaron a solicitar información, entonces pues en realidad no es necesariamente algo sorpresivo. Ok, entonces la gerencia va a dar su respuesta más o menos por ahí del 8 de abril. Estamos esperando que sea para el 12 de abril. Ok. ¿Y cuándo puede ser que a lo mejor hay un primer borrador? Bueno, el informe como tal va a finalizarse con la respuesta de la gerencia en esa reunión. Entonces, normalmente yo solicito a un miembro para que me ayude a tener una especie de revisión y de perspectiva general. Yo después lo que hago es igualmente informar a los miembros, entonces seguramente van a poder también ustedes estar notificados al respecto. Ok, gracias. Ok, pasamos al punto número 4, que es la aprobación de las minutas. No sé si tenemos comentarios del público. No, no tenemos. Ok, hay comentarios por parte de los miembros. En caso de que no, se puede hacer una moción para aprobar. Motion by Monson, second by Hoffman. Please call the vote. You don't Ok, have to do it, so por favor. Board Member Chair Zito, Ok, presidente Cito. Public Member Bob Monson. Bob Monson. Sí, aquí. Si quieren votar. Sí, también. Todos que sí. Ok, entonces este punto se aprueba. Con eso, muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 5, que es continuar sobre la plática sobre el proceso de reclutamiento. Para la OIPA, fue uno de los puntos que estuvimos hablando también la vez pasada con los subcomités, a lo mejor para tener un poco más de recomendaciones having the auditor position remain internal. con respecto a si se puede hacer interno este procedimiento, debido a que se estaba considerando pues ver los pros y los contras. Before we didn't have much content then. Se hizo una recomendación. Discuss or review. No sé si hay algo que quieran platicar más a fondo. Okay. Yo puedo hablar un poco de qué fue lo que nosotros hicimos. Ok, bueno, entonces me gustaría empezar mencionando los beneficios de lo que implica que este proceso se mantenga in-house, en lugar de traer a un externo. Y digo, el beneficio más grande que yo veo es que es un grupo que en todo caso, si se hace in-house, ya hay conocimiento de esta organización, porque lo que va a suceder es que si se trae a una parte externa, entonces va a haber un punto específico en donde tendrán que aprender de cómo funciona la organización, y eso ya se tiene si se hace in-house. También hay ciertas habilidades que se necesitan y que ya tenemos aquí. Y también hay algunas cosas muy específicas en SANDAG que se tienen que tomar en cuenta y en las que ya estamos involucrados. Me parece que otro punto también que también se tendría que tomar en cuenta es que este grupo in-house pues puede construir esa confianza y también puede formar estas redes. Y no necesariamente vamos a tener la misma situación si se hace con una parte externa. Una vez más, les va a tomar un tiempo construir esa confianza, así como también una red, a diferencia de un grupo que ya tiene eso. Y también aquí el problema puede ser un poco los costos, que parece que pues es en lo que la gente muchas veces se enfoca. Y desde mi experiencia, yo sí hice de forma externa alguna vez un trabajo así, porque muchas veces el costo se basa en la pericia o en la experiencia que puede tener el personal. Y lo que yo encontré es que si se compara lo que mi personal, por ejemplo, está haciendo
y en el tipo, por ejemplo, de auditorías individuales que se llevan a cabo en comparación de la empresa que se estaba utilizando para hacer algún otro tipo de outsourcing, pues se encuentran áreas en donde no necesariamente tenían una habilidad parecida en el equipo. Y entonces lo que yo encontré es que el costo de estas auditorías eran casi el doble de lo que mis auditores estaban haciendo. Entonces, si el consejo decidiera hacerlo de forma externa, este primer año puede ser que a lo mejor es algo que pueda ser costeable, pero a lo largo y con los años ya no lo sería. Y me parece que también otro de los puntos negativos que hay que tomar en cuenta de traer una firma externa es cómo se gestiona ese contrato. Por ejemplo, si se hace un informe para el comité, pero hay una operación diaria también, hay una gestión diaria para poder tomar en cuenta ese contrato. Entonces, me parece que eso sería un reto. Yo sé que, por ejemplo, hay una recomendación de que se haga de esta manera y dieron muy buenas razones al respecto porque dicen que si es una organización y es externa, entonces esa organización necesita también tener a alguien in-house como si fuera un auditor independiente en conjunto con el comité de auditoría para poder ayudar a gestionar ese contrato y esas auditorías. Entonces, pues una vez más, en mi opinión, basándome en mi propia experiencia, yo me he dado cuenta de que muchas veces es complicado incorporar a estas firmas externas porque hay muchas necesidades a veces de hacer cambios. Y también están las circunstancias de que no siempre tenemos a las mismas personas que son las que van a estar a cargo de esas auditorías. Entonces, una vez más, regresando al punto original, puede ser más costoso. Ahí es en donde yo sí considero que el auditor de desempeño independiente pues tendría que ser interno porque sería lo mejor para la organización en general. Entonces, pues bueno, lo dejo abierto igual para en caso de que alguien más quiera mencionar algún otro comentario. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario o perspectiva? Creo que yo mencioné esto también porque yo sé que Bob igualmente ha tenido una conversación de este tipo. Tengo una pregunta. Bueno, a lo mejor puedo elaborar un poco con parte de la información. Me refirieron también, por ejemplo, al Código de California. Y hay un punto específico que básicamente lo que hace es mencionar que la información que se recopila en una auditoría únicamente está protegida por ley si es un auditor interno. Es decir, si se usa una firma externa, entonces puede haber aplicaciones éticas o profesionales que pues pudieran estar bajo esta situación contractual, pero no necesariamente estarían protegidas por ley, de acuerdo, como mencionó, al código californiano. A diferencia de si se hace in-house. Entonces, probablemente las personas o una organización no estaría consciente al respecto, pero hasta el punto en el que la gente pueda estar consciente, esto puede tener un impacto en la recolección que se hace de información. Y obviamente, pues todas las comunicaciones son sensibles en esa naturaleza. Sí, y de hecho, yo hice alguna investigación y también se habla, por ejemplo, de algunos auditores de las ciudades, pero la información no necesariamente que encontré era algo que lo mencionaba.
Sí, puede ser que aquí se refiere a gobierno, a auditores gubernamentales en general, no necesariamente estatales. Sí, y ahí la pregunta es bastante elocuente, de hecho, y puedes variar de perspectiva en perspectiva, pero entonces yo creo que probablemente sí se tenga que revisitar este punto. Y pues también tenemos a Bob y a lo mejor puede ser que haga la presentación, digo, sin faltar al respeto a nadie, pero sí, puede ser permisible. Sí, yo me imaginaría que es permisible. Supongo que lo puedo hacer, pero a lo mejor también podría, bueno, mi sugerencia sería que al menos pasáramos un poco de tiempo investigando al respecto. Sí, mi preferencia es que se haga por escrito. Y también, por ejemplo, pues ahí, una vez más, la intención es que se haga esta presentación con la persona que tenga más experiencia, con todo respeto. Sí, claro, igualmente se pueden contestar cualquier tipo de preguntas que pudieran surgir. A mí no me importa hacerlo, no me importa necesariamente tampoco estar ahí, pero sí es un hecho que muchas veces en el comité se necesita más de una persona para hablar de estos temas. Sí, y estoy de acuerdo. Sobre todo creo que ambos de nosotros podemos hacer un muy buen trabajo a la hora de representarlo. Claro, nada más sería bueno que esté por escrito e insisto poder hacer algunas referencias de dónde están viniendo estos comentarios también, que en este caso pues no es nada más algo que se nos ocurrió, igual y podemos incluir algunos otros comentarios en el registro que hayan surgido. Sí, yo creo que Bob puede estar ahí para contestar algunas preguntas y también ha hecho investigación al respecto y ya tienen esa información, entonces será bueno que se presentara así. Desde mi perspectiva, creo que esta es una pregunta de qué es lo que estamos tratando de hacer como función. La pregunta entonces es cuál es el beneficio de hacerlo de forma externa en lugar de hacerlo in-house. Y digo, el beneficio, si va a hacerse mejor o más barato, pues no estoy seguro de que necesariamente eso sea totalmente cierto. Yo sé definitivamente que no va a ser más barato contratar a una firma externa porque las tarifas pueden ser bastante altas. No va a ser mejor, no va a ser más barato. ¿Va a ser mejor? Bueno, creo que puedo estar de acuerdo en términos de funciones, porque sí, puede ser que a veces puedan ser mejor utilizar ciertas empresas externas, pero para mí la función interna considero yo que tendría que ser continua y sobre todo en cuestión de procesos y de control. Es decir, tener un equipo que verdaderamente conoce la institución, que tiene ese conocimiento institucional, que saben quiénes son las personas correctas con las que tienen que hablar, las fortalezas, las debilidades de la institución. Creo que realmente eso es lo importante. Yo cuestionaría por qué en todo caso realmente tendría beneficios. Esa sería mi pregunta, si se hace de forma externa. Cuando yo notifiqué que me iba a jubilar y estaba preparando el informe inicial, yo saqué información con respecto a lo que decía la ley, más allá de la política, etcétera. Y al hacer eso, la oficina del Consejo General lo que hace es revisarlo. Y yo asumí que esta política, por ejemplo, era muy precisa y que era un reflejo de la ley, pero en realidad me di cuenta de que no. Sí, tenemos algunos meses para poder hacer el reclutamiento, que ya tendría que haber empezado. Y
pues tenemos esta cláusula, porque la ley claramente determina, y por buena razón, y de hecho lo puedo compartir con ustedes, que un auditor de desempeño independiente, es decir, no de una firma externa, sino que un auditor de desempeño independiente tiene que ser elegido no por el consejo, sino por el comité con la aprobación del consejo. Entonces, claramente se está interpretando mal, porque aquí claramente dice que el auditor, el comité auditor, no el consejo, tiene que ser quien esté determinando quién es el auditor de desempeño independiente y que el consejo lo tiene que aprobar. Ahora, por buenas razones, yo puedo ver por qué es que esto está y existe, porque durante muchos años había un problema cuando había una persona que recibía estas indicaciones y esta aprobación de la gerencia y claramente no estaba funcionando. Obviamente había preocupaciones. Así fue como surgió mi puesto. Digo, podemos revisar hace 25 años los informes de auditoría y no había hallazgos hace tantos años. Y ahora, de repente, debido a una mala interpretación de la política, entonces, básicamente estamos llegando a lo contrario que se dice que querrían hacer, porque es contratar a un auditor de desempeño independiente externo y en realidad el único que puede contratar o contratar al personal es el auditor de desempeño independiente. De hecho, no dice nada más. Entonces, esta interpretación sí a mí me preocupa de que siquiera se esté considerando o que el consejo, sabiendo el riesgo para esta agencia, tanto en el pasado y que todavía existe, que sepan y que estén conscientes que siquiera lo estén considerando como opción, que estén considerando una firma externa para hacer esto cuando nosotros ya sabemos que los auditores externos no han tenido los hallazgos que el personal interno, que por supuesto que está involucrado con las operaciones diarias de SANDAG y que trabaja junto con la gerencia, lo ha hecho y haya tenido los hallazgos que nosotros estamos teniendo. Este es un problema continuo. Todos nuestros problemas de políticas, por ejemplo, y lo que se ha encontrado de falta de capacitación y definitivamente falta de controles, eso no es lo que una firma externa va a mencionar. Si nosotros vemos cualquier auditoría externa, ellos siempre están quitando su opinión de estos controles. De hecho, lo que dicen es, no, nosotros no necesariamente estamos confiando en los controles internos ni los estamos aplicando. Y el propósito de una oficina de auditorías internas es enfocarse justo en los sistemas operativos y los controles. Entonces, yo solamente quería que eso se tome en cuenta, que se note, y yo espero y creo que la próxima discusión y el debate tendría que ser sobre, estamos aquí malinterpretando lo que dice específicamente la cláusula 39 y creo que también tendría que decirse, ok, entonces nosotros aceptamos la recomendación de lo que el comité de auditoría dijo en enero y lo vamos a aprobar y entonces vamos a hacer que las cosas se muevan para este reclutamiento para entonces poder tener a un IPA para poder seguir con este trabajo y para poder hacer lo que se necesita hacer en esta agencia y que el personal pueda seguir haciendo su trabajo. Entonces, pues eso es todo lo que yo tengo que decir. Ok, bueno, aprecio los comentarios, aprecio la perspectiva. Todos apreciamos el trabajo que se está haciendo. Y en la reunión pasada creo que sí, definitivamente esa intención era también de apreciar a todo el equipo y todo lo que están haciendo. Y también de acuerdo a la última reunión, sabemos que la intención aquí es pues también darle inicialmente el beneficio de la duda a la gente. Lo que tenemos ahora pues es bastante obvio. Y a lo mejor ellos pensamos que a lo mejor podían inmediatamente entender que pues esta es una función bastante importante y que a lo mejor podremos empezar a cuestionar. Hay diferentes cambios en liderazgo y cada vez que tenemos nuevo liderazgo que surge, muchas veces sienten que están ahí por una razón y que entonces pueden validar ciertas cosas. Entonces, me parece poco afortunado que así sea el proceso, pero creo que sí
No necesariamente hemos visto algo malicioso al respecto o que se haya hecho con intención de desviar las cosas. Creo que simplemente sienten que tienen un trabajo para hacer, que tienen su propia experiencia y que tienen este trabajo por hacer, pero dada nuestra experiencia, bueno, no sé si alguien más tiene comentarios. Sí, pero tendría que hacer de acuerdo a los lineamientos de lo que la ley dice. Sí, y obviamente el liderazgo se tendrá que apegar a la ley, que obviamente aquí depende de la interpretación de los abogados que tienen disponibles. Lo que yo estaría haciendo como un líder en una posición de este tipo sería pues justo revisarlo con el personal. Sí, y yo creo que en la sección 1341, que fue lo que se implementó, sí se determina que el comité tiene que señalar a un auditor de desempeño independiente y si eso no se requiere, entonces esa persona o esa función se puede llenar por parte de un empleado de la agencia para poder desempeñar esa función. Y hay una referencia específica en donde dice que se puede escoger utilizar a una persona o a una empresa externa. Entonces, en mi opinión, estos dos puntos están en conjunto y funcionan juntos. Sí, el lenguaje dice que el comité de auditoría tendrá que señalar a un IPA. Es que no lo dice de eso tal cual. Lo que dice es que puede ser alguna variación de una persona o de una empresa. Sí, es que yo había escuchado que era algo que expresamente se tenía que mencionar. La sección 13235.4 dice, después en el punto 5E5, en donde se puede apuntar a un miembro para poder cumplir con esta tarea. El comité de auditoría tendrá que recomendar al consejo a una persona para que lleve a cabo esta auditoría y la contratación de un auditor de desempeño independiente que puede ser después de debate con el auditor de desempeño independiente mencionado en la sección anterior. Y después dice en la sección 15.132 que determina que el comité de auditoría tendrá que señalar a un auditor de desempeño independiente sujeto a aprobación por el consejo que únicamente puede ser quitado por una cláusula tanto del comité de auditoría y del consejo. Y ya después habla en otro punto que el auditor, el IPA, tendrá que tener el derecho de señalar y también contratar de ser necesario al personal para la suficiente administración de la oficina y para poder cumplir con todos sus deberes. Entonces, esto viene directo y aquí no dice nada con respecto a contratar a una firma externa y sí dice específicamente y que tiene que ser a un IPA. Ok, lo que yo escuché es que después en la política 39, esa era una interpretación de esto, es decir, que no era expresamente igual debido al lenguaje, porque pues es una interpretación de lo que está mencionado. Bueno, no es lo que está excluido o permitido, es lo que se puede permitir al consejo que tome en cuenta. Es una interpretación, entonces sí, pero está tomando en cuenta los estatutos. Es consistente con la ley, es decir, lo que puede ser permisible. Sí, pero es que eso no es lo que dice la ley. No, no lo es. O sea, insisto, yo creo que no se necesita esta interpretación, sino que más bien aquí lo que menciona, es que estoy tratando nada más de aclarar que esta es tu interpretación. Es que es la interpretación del Consejo cuando se adoptó la Política 39. La Política 39, de hecho, se hizo por parte de John y de mí misma y John para esa parte, en donde dice claramente que es un auditor independiente de desempeño, es decir, es una persona, es singular.
Pero una vez más, ese auditor de desempeño independiente puede ser un empleado, etcétera, etcétera. Sí, es que a eso me refiero, esa es la interpretación. Ok, podemos tener un debate posteriormente. Sí, esto creo que está sujeto a debate, pero creo que sí tendremos que considerar a lo mejor esa parte de tener a una firma externa en lugar de a una interna y se tendría que de todas maneras hacer la recomendación para que sea interno, porque ahora el consejo básicamente no lo aprobó. Bueno, es que en realidad creo que este punto no se está resolviendo. Digo, yo no sé. Creo que aquí es una cuestión de lenguaje, de qué es lo que el comité de auditoría tiene que recomendar, ¿no? A un auditor de desempeño independiente y eso es lo que se tiene que aceptar o rechazar. Esto encajaría con el lenguaje, pero bueno, efectivamente lo que se puede decir es que, bueno, estamos haciendo una recomendación. Y en realidad hay muchas diferentes opiniones con respecto a el IPA, si siquiera es algo posible de acuerdo al código. Desde mi experiencia personal, yo digo que en el peor de los casos, sí depende de la interpretación. Y Mary no está de acuerdo, pero John efectivamente sí. Digo, creo que esto nosotros ya lo llevamos, lo podemos llevar al jurado, etcétera. Bueno, hay dos reflexiones. Primero, creo que hay una pregunta legítima con respecto a qué es lo que realmente quiere decir la política y si efectivamente eso es consistente con la ley o no. Esa es una consideración separada, aparte de lo que es interno y lo que es externo. Y probablemente podemos lidiar con esto de manera separada. Puede ser que el comité ejecutivo y el consejo pensaron en los méritos de una firma externa, pero ellos podrían correr ese riesgo, que sería pues ilegal en todo caso. Podrían decidir tomar ese riesgo y entonces Sandak puede decir, no, nosotros no creemos que haya un riesgo, pero sí puede que haya cierto riesgo si eso es lo que se está tomando en cuenta y se puede tomar en cuenta también en la presentación. Hay un proceso por el que se puede resolver, que obviamente pues eso va a tomar más tiempo que el proceso de reclutamiento en sí. Digo, como parte de este proceso particular, pero si hay una pregunta constante que probablemente está en el interés de la organización que se haga. Entonces creo que sí, definitivamente habría que buscar una respuesta para esa pregunta para que se aplique al siguiente auditor una vez que Mary ya no esté. Hay dos cosas que me gustaría mencionar, sí. Una es la más inmediata, que es esta necesidad de ir con el consejo y con el comité ejecutivo para poder hacer una vez más estas recomendaciones. Y no sé si a lo mejor tenemos que hacer algo extra o con esta información que tenemos es suficiente o si es demasiado. Bueno, es que por eso yo solicitaba un informe que creo que se hizo un muy buen resumen, pero se tendrá que escribir de tal manera que se pueda compartir con el comité ejecutivo. Ya se compartió un documento conmigo. Sí, es que yo iba a decir justo que todo el consejo recibió ya toda esta información y también un resumen. Ok, entonces ya lo recibieron en este punto, pero específicamente en este caso, la recomendación de los miembros públicos de este organismo en particular es que tengan ese respaldo. Entonces, por eso digo, una cosa es que vengan a través del personal, pero bueno, el siguiente paso solamente sería tomar esos comentarios y escribirlos para entonces incluir todo esto. Sí, al final de cuentas la intención es que se siga apoyando esta parte interna, que digo, creo que eso dice mucho.
Tengo otra cosa que me gustaría agregar, digo, nada más son algunos pensamientos. Ya casi al final de la política de Sandag, digo, básicamente, si se contrata a una firma, entonces ellos van a tener la autoridad para señalar a un empleado como sea necesario, como les resulte necesario. Esto está escrito, entonces es decir, esa persona podría contratar a un equipo. Digo, nada más es algo que a lo mejor pudiera ser algo que valga la pena compartir. Sí, creo que el personal tiene ciertas preocupaciones porque, pues sí, obviamente hay personas que tienen ya un trabajo, ¿no? Digo, yo no necesariamente estoy preocupada y hay que ver esa opción. Aquí en este caso es muy singular y, por ejemplo, un auditor independiente no es una firma. Creo que eso está bastante claro. Y, por ejemplo, el fiscal pudiera ser en todo caso a quien se le solicite consejo, que también aquí hay que tomar en cuenta también esta plática, por ejemplo, del Consejo del Ayuntamiento de San Diego, por ejemplo, para en todo caso también poder tener un poco más de orientación al respecto. Bueno, creo que ya hablamos entonces de potencialmente cómo podemos tener una plática con respecto a estos temas. Sí, me parece que esto ya lo habíamos movido. Sí, solo estaba pensando en que no habría que combinar estos puntos específicamente. Ok. No sé si alguien más tiene algo más que decir. No estoy muy seguro de dónde vamos con la agenda. Ok, si escuché correctamente, la mayoría de las personas en este comité creen que tendría que ser a una persona interna. Sí, es un voto unánime para que efectivamente sea una función interna, sí. Ok, pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos persuadir al comité ejecutivo? O sea, porque creo que desafortunadamente los vamos a tener eh, que ayudar a entender esa parte. ¿Cuáles son las respuestas a estos criterios? Es decir, que a lo mejor pudiéramos también considerar qué es lo que otras organizaciones hermanas están haciendo. Yo sé que también hay algunas otras que tienen auditores independientes. Sí, eso, eso ya lo hicimos. De hecho, se tomó en cuenta específicamente. Entonces, el comité ejecutivo necesitaría tener un resumen y a lo mejor se podría poner como que esto es lo que podría pasar con un auditor interno y con uno externo y que se ponga muy claramente para que de esa manera ellos se puedan sentir cómodos a la hora de tomar la decisión. El presidente, de hecho, lleva a cargo 2 meses. Ok. Ella ha estado participada en Sandax durante 2 años. Bueno, podemos asumir que hay algunas personas en el comité ejecutivo que han estado durante un poco más de tiempo. Sí, mucho más tiempo. Pero al final, creo que necesitamos traerlos a bordo.
creo que definitivamente tenemos que ayudarlos a que ellos vean que son ellos quienes van a estar haciendo o tomando esta decisión, pero podemos hacer la nuestra mucho más estructurada en lugar de que solo sea verbal. Sí, claramente la intención es tener esto por escrito y los puntos, ¿no? En la última reunión, específicamente lo que yo le dije a Bob, así como también a algunos otros miembros, era que hubiera algunos artículos escritos por la organización con respecto a por qué una opción es mejor que otra, y la intención era aplicar un resumen de cómo esto aplica a Sandak, ¿no? Aquí lo que se está diciendo es que pues eso tiene que estar por escrito. Sí, mi recomendación sería decir, ok, estos son los criterios, esto es externo, esto es interno. Haciendo eso, creo que no me pondría yo a tener un debate sobre la parte jurídica, sino nada más revisarlo desde ese punto de vista. Y para que de esa manera el comité ejecutivo pueda ver nuestra recomendación de una manera más organizada. Esa información, de hecho, ya está documentada por escrito y se les dio, y yo puedo compartir que tuve una muy buena conversación el martes con Nora con respecto a nuestra perspectiva, un poco más a profundidad sobre la agencia. Y creo que ella estuvo muy abierta en esa conversación. Me parece que sí fue mucha información la que compartí con ella, entonces pues yo espero que eso pueda ayudar para que también ellos estén a bordo. Supongo que solo estoy un poco decepcionada de que tengamos que perder 3 meses haciendo esto. Creo que lo que falta, perdón, ¿qué? Lo que falta es que, digo, esto es algo que podría hacerse en una tabla de una página, ¿no? Puede ser una matriz en donde tenemos in-house y de forma externa, por ejemplo. Y estos son los criterios, y entonces puedes tener como un más y un menos en cada una de las tablas, y creo que esa es una presentación bastante simple. Pero sí creo que puede ser a lo mejor un problema más bien de la política, 39. Y Mary es lo que estaba mencionando, o sea que creo que no estamos necesariamente incorporando los criterios. Y si yo fuera un miembro, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuáles son los resultados. El criterio es el riesgo, ¿no? Y un auditor interno, pues no representa ningún riesgo. Si es un externo, pues es que no es que sea positivo ni es que sea negativo, es que no es al 100% una persona que esté familiarizada. Exacto. Es que si los miembros del consejo no quieren hacer este proceso, se torna en algo más complicado. No tendría que presentarse así. No, sí, entiendo aquí la intención, o sea, que se haga la recomendación y nosotros lo sabemos al final de cuentas. Pero es que yo personalmente, digo, de mis 27 años, puedo decir que así hay diferentes riesgos de tener a un externo en lugar de un interno, y esos documentos que nosotros ya les dimos al consejo claramente identifican esos riesgos. Y bueno, a lo mejor se puede hacer de una página. Yo lo puedo hacer en una página en 2 horas y dárselo a todo mundo. Probablemente no necesariamente sea adecuado con el comité ejecutivo, pero hay un punto que se tiene que considerar, y también es la parte de la óptica. Es decir, nosotros sabemos qué fue lo que pasó con el CEO anterior, que llevó a mucha legislación, y aquí estamos ahora. Entonces, hace muy recientemente que se llamó en cuestión algunos de los
hábitos, de los hábitos también de gasto. Entonces ahora eso se reveló y ahora entonces lo que vamos a hacer es cambiar y vamos a ir en otra dirección diferente en medio del océano. Eso es algo que definitivamente creo que también se va a ver bajo la luz más negativa en los medios. Y nosotros aquí tuvimos una lectura sobre las opciones y creo que esa tenía una buena intención. Digo, no necesariamente sé si estaba sustanciada en conocimiento, pero fue una pregunta que se les hizo a los presidentes. Ok, vamos a ver esto, vamos a revisar un poco más de información. Pero si se nos va a crucificar como una organización, no estoy hablando como político, estoy hablando como una organización. Entonces, mi reto ahí sería esa decisión, que si nosotros nos vemos de forma externa, va a tener que haber una muy buena razón de las justificaciones después de todas estas bases y estos argumentos de por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por esto, lo estamos haciendo por lo otro, porque si no, vamos a perder mucho más credibilidad de la que ya hemos perdido en los últimos 2 años. Sí, y yo creo en la gente, ¿eh? Yo creo que la gente está bastante consciente de eso. Sí, y digo, definitivamente esta organización me ha dado muchas cosas buenas y creo que no necesitamos ir por ese camino de perder credibilidad. Yeah, no, I would agree. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Going back to Mr. Kruger's point, I'm not sure. Y regresando al punto que se hizo anterior, sí, es que es parte de un argumento, pero tiene también que estar contemplado. Sí, y definitivamente ya se ha sacado. A mí me gustaría nada más solo que se contemple algo mejor, un pro nada más de cuál sería el beneficio de tener a una firma externa. Sí, no, y definitivamente creo que ese es un debate que vamos a poder tener. ¿Tenemos algún comentario público? No, no lo tenemos. Bueno, no conozco la parte interna al respecto, pero he leído algunas partes y yo nada más le solicitaría al comité de auditoría que aborden algunas de las cosas que pueden o que pueden no ser ciertas eh, que se han surgido en este contexto y también en esta organización. Y me gustaría solicitar que brindaran una óptica legal, administrativa, operativa al respecto. Y estas son algunas de las cosas que anteriormente puede dar un poco de color, digamos, al respecto en cuanto a las decisiones y lo que se está poniendo aquí o se está tomando en cuenta. Porque desde el punto de vista general, yo la verdad es que no entiendo. Hace algunos años que sí, definitivamente empezó a haber problemas hace algunos años al respecto. Bueno, oye, supongo que no hay más comentarios públicos. No, ninguno. Ok. Entonces, para tratar de resumir, yo sé, Mary, que definitivamente querríamos hacer una lista de control, a lo mejor en las próximas 2 horas, y dársela a Bob. Y yo creo que para también tratar de hacerlo de una mejor manera, lo que podemos hacer es a lo mejor eh, compartirlo para que puedan ellos ver, ok, esto fue lo que nosotros hicimos y que lo puedan revisar. Y de esa manera, pues igualmente dárselo al comité ejecutivo. No sé si todos están de acuerdo, que tengamos una lista de control. Ok. Bueno, pues entonces vamos a tratar de hacerlo y de tenerlo listo. Y a lo mejor también sería bueno incluir en nuestra agenda en algún punto la política 39 para tratar de tener un poco más de guianza igualmente por parte del fiscal. Sí, claro. Supongo que en algunos puntos, digo, la pregunta aquí que haríamos es qué tanto realmente, pues, pudiera ser beneficio, porque esta sería una pregunta jurídica y al final de cuentas la respuesta se va a dar por parte del Estado a nivel estatal
y no necesariamente por parte de la gente que está a cargo de Sandag. Entonces sí, con mucho gusto podemos hablar al respecto más adelante, solo que pues no estoy muy seguro de las diferentes respuestas que puedan surgir. Bueno, no lo sugiero porque estoy presumiendo cuál va a ser la respuesta. Solo digo que es algo que pues sí sería algo bueno que nosotros sepamos esa respuesta como agencia. Lo que podemos hacer es que a lo mejor probablemente después podamos decir, oigan, nosotros ya nos dimos cuenta, específicamente de acuerdo a este punto, que hay ciertas inconsistencias sobre la política 39 y cómo se puede implementar si es que se contrata a una firma externa y queremos tratar de abordarlo eso y al mismo tiempo a lo mejor ver si siquiera sería posible. Pero sí, aquí hay que ver, ok, quién exactamente es la persona apuntada o señalada para esto. Sí, y digo, tú estás siendo totalmente honesto porque esa es la persona que eres, pero sí creo que es bastante preocupante que el fiscal, por ejemplo, no haga un trabajo de acuerdo a sus propios estándares éticos para interpretar la ley, basándonos en hechos reales de lo que está determinando la ley en lugar de cuál sería la opinión pública. Entonces, yo esperaría que el fiscal verdaderamente pudiera hacer su trabajo, que es interpretar la ley como se tendría que interpretar. Sí, claro, y estoy de acuerdo contigo. Entonces, y sabiendo que por supuesto te respeto y respeto tus opiniones, eso definitivamente a mí me dice que hay cierta ambigüedad, esta ambigüedad en la ley. Entonces, ¿qué haces? Tienes que revisar qué fue lo que sucedió. A lo mejor también si nosotros hacemos preguntas probablemente van a decir, no, eso funciona muy bien, no lo vamos a cambiar. Pero bueno, bueno, yo puedo prometerte, porque digo, ya he estado aquí durante 27 años, que el aspecto de auditoría de cualquier ley, de cualquier estatuto, tendría que ser ese, porque el público quiere que haya auditores y quiere también saber a dónde se van los dólares que están invirtiendo. Entonces, todas las personas obviamente van a querer que todo lo que tenga que ver con una auditoría, que verdaderamente se haya revisado bien. Entonces, no creo que necesariamente haya demasiada preocupación en ese aspecto. Ok, sí. Entonces, creo que llegamos al mismo punto. Muy bien. Sí, con respecto al mismo punto, digo, porque este es la parte de la recomendación del reclutamiento. Este involucra un proceso. Ahora, yo considero que este comité estuvimos platicando anteriormente con Stuart y con Bob sobre que fueran voluntarios, etcétera, y que se involucraran en el proceso, etcétera. Entonces, en el momento, creo que no esperamos que fuera a haber este retraso por parte del comité ejecutivo y mandamos esta recomendación y a lo mejor Bob y Stuart puedan seguir adelante con el reclutamiento. Digo, ahora suena como que ya perdimos 3 meses en este proceso y entonces parece que no se les ha solicitado que inicien todavía. Entonces creo que la intención sería aquí apoyar con lo mejor que podamos. Por eso es que mi recomendación sería ir con el comité ejecutivo y a lo mejor solicitar que se expanda la membresía en este comité, al menos durante algunos meses, sobre todo para que se lleve al consejo con estas recomendaciones y que se pueda revisar y que sepan cuáles son los términos. Ok, yo creo que sería bueno que su membresía se extendiera, entonces, como fuera posible, porque si no, me parece que sería muy complicado
tener a estos dos miembros, por ejemplo, que de repente estén involucrados en este proceso y no puedan terminar. Entonces, esa sería mi recomendación. Sí, sé, por ejemplo, que nosotros podemos aplicar un número de comité, por ejemplo, porque ya se hizo una votación y de este servicio de que sea de 3 años. No sé si a lo mejor se puede hacer algo, a lo mejor para ampliar esta limitación, a lo mejor para que estén durante 3 meses más adicionales. Eso es algo que el consejo puede considerar hacer. Y de acuerdo a la política 39 se tendría que aceptar esos límites. Sin embargo, bueno, creo que la agenda para hoy me parece que ha sido bastante específica con respecto a al reclutamiento y aquí ya se hablaría de una enmienda para la política 39. Entonces, para poder tomar acción, se tendría que incluir en otro punto de la agenda. O sea, si el comité de auditoría quisiera tomar acción formal, entonces este tendría que ser un punto en la agenda de la siguiente reunión y hacerlo oficialmente. Exacto. Esa intención para extensión, o sea, no es nada más para la participación de la comité de auditoría, sino también tiene que ver con la parte de reclutamiento, sobre tratar de ampliar eso. Lo que pasa es que lo que están solicitando es una extensión de un requerimiento de la política 39 y ese no era necesariamente uno de los puntos involucrados. No, sí, pero ¿por qué no puede ser algo que nosotros podemos solicitar ahorita? Porque en el contexto, supongo que en el contexto en el que estamos, creo que nosotros tenemos que decir que nos gustaría recomendar al comité ejecutivo que se haga una enmienda con la política 39 sobre el proceso de reclutamiento. Y esto es debido a los puntos específicos de la agenda, o sea, de acuerdo a la ley Brown, en donde sí se dice que cada punto tiene que ser debatido de acuerdo a lo que está mencionando y no se puede necesariamente hacer para hacer algún cambio. Entonces, pues bueno, qué bueno que surgió este tema. Sí, yo con mucho gusto puedo estar abierto a hablar sobre estos puntos. Otra solución, I like the name. una disculpa, el audio está mezclado. Creo que nosotros lo que podemos hacer es hacer este debate independiente y decir que el comité de auditoría se le solicita que se haga esta recomendación independiente aparte y esa recomendación sería, por ejemplo, que tanto Bob como Stuart pues puedan estar en su permanencia de la membresía más tiempo. My as chair as well as the members to decide whether they're willing to take that risk. But in this case, as long as we don't specifically mention board. En este caso, no necesariamente se mencionó específicamente la política 39, como se decía. Entonces, por eso se decía que en caso de que queramos hacerlo oficial, tenemos que hacer una moción en donde nosotros le solicitamos al Consejo que pueda tomar en cuenta estas modificaciones para nuestros miembros y para que puedan seguir con el proceso de reclutamiento, que al menos puedan estar al menos hasta julio de 2023 y que se haga esta moción como tal. Ok, segundo entonces. Ok, vamos a abrir la votación. Presidentecito. Vicepresidente. Sí. Señor Monson. Sí. Mickerson. Sí, también. Harper.
Ok, está bien. Supongo que voy a comprometerme. Ok, entonces se aprueba por unanimidad. Bueno, pues muchas gracias por este debate. No sé si alguien tiene algún último comentario antes de seguir adelante. Bueno, después nada más son algunos comentarios por parte de los miembros. No sé si hay algún comentario general por parte de los miembros. A mí nada más me gustaría decir que sí considero que es importante que se hable sobre estos cambios a la política 39, porque sí es algo que nosotros muchas veces estamos trayendo a como nuestra propia interpretación. Entonces, a mí sí me gustaría que se discutiera esto un poco más a fondo. Sí, claro, con gusto, podemos hablar de eso. ¿Algún otro comentario por parte de los miembros? ¿Una pregunta? Creo que me puedo aguantar para la próxima. Ok. Bueno, pues entonces con eso ya terminamos la agenda regular. La próxima reunión está agendada para el viernes 14 de abril de 2023 a las 12:30. Y con esto levantamos la sesión.